patrón, trabajador, prestaciones en dinero. Y así es como les debió de haber quedado. No sé si tienen alguna duda. ¿Así les quedó? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, ¿tienen alguna duda? No, ninguno. No, ¿Les quedó muy claro todo? sí, profe. Ok, porque aquí viene el de Uriel. ¿Así les quedó? Sí. Sí, profe, sí me quedé. Sí, Pues ok. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, ninguno. Ok. Y entonces ahora vamos a ver. Ok. Eh, Todos estos conocimientos que ahorita adquirieron, toda esta práctica, ¿para qué les serviría? ¿O en dónde, cómo la pudieran aplicar? Pues se pueden aplicar de forma individual para ver que te estén pagando lo correspondiente, que te estén descontando lo que sí corresponde. Y de forma laboral, pues cuando trabajes en alguna empresa, en las áreas de finanzas, en recursos humanos, o etcétera. Ok. Y del aspecto laboral, a ver, ahorita le doy a compartir una pantalla. ¿Qué es esta? No sé si estén viendo mi pantalla. sí. Sí, sí, se ve. Sí se ve. Ok. Entonces, ¿qué es esto? Ya ven ahorita con todo esto que ha generado el outsourcing, de que bueno, ya no va a ser ya no va a haber outsourcing, que de hecho yo creo que nunca hubo ahí, fue una situación que pasó, que muchas empresas la aprovechaban. Yo nunca le vi ningún beneficio al outsourcing, es más, de hecho a las personas que me contratan yo les decía no se vayan a meter a outsourcing, eso no es cierto lo que les están diciendo, pero bueno, como todos no quieren pagar tanto impuesto, pues se metían, ¿no? Entonces ahorita pues ya viene la problemática, ya el de ayer se publicó cómo quedaría, entre en vigor a partir de agosto y una vez que entra en vigor va a haber 3 meses como de ajuste y a partir del 1 de enero de 2022 el que no se ajuste, el que no esté dentro de esos parámetros, bueno, pues va a ser considerado como un defraudador. Esto que tienen en su pantalla es un soporte de una factura de outsourcing. Entonces, bueno, pues evidentemente omito todo lo que es el nombre de las empresas porque no les puedo yo poner. Sí, entonces, bueno, aquí está. Si ven el nombre de los trabajadores tampoco los puedo poner, pero más o menos es el soporte que mandan, la fecha de alta que tienen, los días de la nómina, los días del mes, aquí están calculando abril, las faltas que tuvieron,
el salario diario integrado, que ya ustedes ya aprendieron a sacarlo. Entonces el salario mensual y todo lo que cobra el outsourcing. ¿Cómo qué? Bueno, tiene percepciones, traen aguinaldos, prima vacacional, días de vacaciones según la antigüedad, que aquí lo tienen, puesto prima vacacional y total de previsión social, que es una provisión, que son 11,000 y cacho de pesos. ¿Ok? Y luego aquí, bueno, pues aquí ya tenemos lo que sería la cuota fija del 20.40 y aquí vienen todos los porcentajes, si se dan cuenta, por cada uno de los trabajadores. Al final la nómina es de 140,933.30. ¿Ok? Estos 900, estos 140,993.30 sería la nómina de la empresa. Sin embargo, como contrata el outsourcing, la empresa de outsourcing le va a cobrar un 12% por el servicio de administración y aparte le va a cobrar el IVA. Entonces yo les decía, no conviene porque la nómina se les va a incrementar en un 28%. Así de fácil. Entonces, pues no era de mucho beneficio, no hacía mucho beneficio el hecho de que nos cobraran eso. Ahorita ya, bueno, pues ya los quitaron, ya en lugar de ser outsourcing, ahora va a ser la terciarización, que esto ya lo tiene previsto la Ley Federal del Trabajo. ¿Y en qué consiste? En que las empresas tienen una estructura, dentro de esa estructura tienen diversos puestos y diversas actividades que deben de cubrir el personal de la empresa. Si existiera la necesidad de traer a un especialista en ingeniería o en física o en química o en finanzas, no sé, un especialista, en lugar de pagarle por honorarios, que es lo que tendríamos que hacer, pues bien, lo tendríamos que contratar como terciarización y ahí sí entraría el outsourcing. Pero evidentemente eso es mínimo totalmente. Sí, lo grueso es cubrir las plazas que ya se tienen previstas para que opere la empresa. Entonces, como ya es mínimo, pues no va a convenir tener empresas de outsourcing. Pero en fin, ya aquí con esto, sí, pues ya se termina, se reafirma cuál es la terciarización y bueno, todas estas personas, como en este caso son 4, que fueron contratadas a través de outsourcing, pues hay dos cosas. Una, de acuerdo a lo publicado, se tienen 3 meses para incorporar a estas personas a la nómina normal de la empresa. Otra es el hecho de que se puedan contratar a través de honorarios, que tampoco es muy aconsejable. Ahorita vamos a ver por qué. Y la otra es que sean despedidos. Entonces, bueno, con esta empresa con la que ustedes están viendo, ya más o menos arreglé el presupuesto para que pues no se despidan, ¿no? Sino simplemente se trasladen a la nómina, aunque la dirección de la empresa dice no hay contrataciones, la pandemia nos dejó bastante gastados, ahora tenemos que otra vez rehacernos de fondos para poder seguir, no hay contratación, se está argumentando, o el director, yo le di el argumento para que dijera es que no nos vamos a salir del presupuesto, ya estamos corriendo los ajustes presupuestales para que al final pues, el presupuesto sea el mismo. Sí, estuvimos viendo partidas que pues, se podrían utilizar y no hay despidos. Entonces también se le hizo el cálculo para que viera y decirle, mira, pues si los despedimos nos salen tanto. Sí, ahora a alguien se le ocurrió contrátalos por honorarios para que no se queden sin trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? La persona que se contrata por honorarios pues va a perder prestaciones. Primero, no va a tener derecho al seguro social,
Segundo, no va a tener vacaciones, ni prima vacacional, ni aguinaldo. ¿Sí? Tercero, van a tener que hacer sus declaraciones provisionales y su declaración de anual, lo cual quiere decir que si no conocen todo esto, pues van a tener que contratar a un contador que se los haga y eso va a involucrar un costo para ellos. Entonces, bueno, pues por todos lados, pues quedarían mal pagados. Además, si se nos dice que la dirección no quiere incrementar los salarios, no incrementar los salarios, no quiere incrementar el personal asalariado, pues menos va a querer que lo metemos por honorarios. Entonces, bueno, pues ahorita andamos en eso, tratando de que las personas no salgan perjudicadas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes están viendo lo que ustedes aprendieron a hacer más o menos de tener una noción, pues cómo está, ¿no? En dónde pueden aplicar estos conocimientos. Si ustedes entran a trabajar a alguna empresa y entran a trabajar, pues lo más seguro es que entren y bueno, tienen que agarrar experiencia, tienen que conocer y eso pues va a llevar un poquito de tiempo, entonces entran a trabajar como ayudantes, auxiliares administrativos y al auxiliar administrativo pues lo ponen a hacer diversas cosas, entre una de las que les pueden poner a hacer es que revisen, no que hagan. Si la persona dice, a ver, revísate que todos los cálculos que nos presenta la outsourcing sean correctas, pues ya tienen una noción, tengo que partir de mi salario base de cotización por el número de días del mes y de ahí pues aplicar los porcentajes en función a cómo va esta situación. ¿Ok? Entonces, bueno, esa era la función de que hicieran ustedes esto, de que tuvieran una noción, ¿sí?, adecuada para poder determinar cuál era ¿cómo se llama? ¿Cuál era ya me distraje un poco. Bueno, que ustedes le ayudaran para poder determinar si estaba bien o estaba mal. Y es mejor que lo hagan y le digan, oiga, aquí tengo una duda. Aquí si le digan, pues no me explica cómo hacerlo. Así como que dicen, caray, a ver, espérame, ¿no? Algo que está pasando. De que digan, sí, mire, aquí está, pero aquí yo tengo una duda, según yo creo que es esto, pero bueno, aquí están pasando en esto. Y se pone uno a revisarlo. Pero en fin. Entonces, esos conocimientos se aplicarían en esto. Inclusive, dentro de la empresa muchas veces, a ver, chécate nada más esto, que no voy a estar haciendo mal los cálculos el programa, porque aunque pues todo esto se puede decir que el programa de nóminas lo puede hacer, siempre es conveniente a los cambios de ejercicio darle una checada y a mediados de ejercicio volverle a dar otra checada para ver que nuestro sistema esté funcionando adecuadamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya ven en dónde pueden aplicar este conocimiento que ustedes acaban de obtener. Y bueno, pues espero que les haya sido de utilidad y bueno, uno de estos vendrá en su examen. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No. ¿Les quedó claro? ¿O no les quedó tan claro? Bueno, a mí sí. Sí, bueno, a mí sí también. A ustedes sí. ¿Y a los demás? Sí, pues es un poco diferente ya verlo desde una empresa, ¿no? Bueno, verlo desde ese punto de vista, a comparación a como lo hicimos nosotros. Sí, bueno, ustedes aprenden el procedimiento, aprenden qué necesitan para hacerlo, ¿no? Sí, y ya es diferente entender el porqué, ¿no? De las cantidades y todo eso, o sea, cómo relacionarlos. Exactamente. Pero ya ven que ese conocimiento sí les va a ser de utilidad. Una
persona en sala de espera. A ver, espérame porque no me está apareciendo. ¿Quién es? Andrés Juárez. Andrés Juárez. Que Andrés Juárez, ahorita le damos acceso, porque no me está apareciendo. Déjame ver. ¿Dónde está? Pues ya estaba adentro, ¿no? Yo aquí ya lo tengo marcado como que ya estaba. Lo que Ya pasa es que estaba. hay problemas con el internet. Pues para qué se salió, ¿no? ¿Quién le manda andarse saliendo? Acá ya está, ya lo vi. Ya está. Ahora sí, ya le di acceso. No sé si ya entró. No, apenas se está uniendo. Ok, sale pues. Bueno. Entonces, bueno, pues ya vieron, ya ven que eso que aprendieron, bueno, pues sí tiene una aplicación dentro de la vida profesional. Como su compañero decía, bueno, si ustedes por su cuenta quieren hacer los cálculos para ver que la empresa para la que trabajan está haciendo las cosas correctamente, bueno, también les funciona, pero más que otra cosa va encaminado cuando ustedes ya estén laborando, ¿no? Ok, entonces si ya no hay ninguna duda al respecto, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Vamos a empezar con lo que es el régimen profesional, empresarial y profesional. Este régimen, la verdad es que la Secretaría de Hacienda, en su idea de querer simplificar las cosas, unió en un solo régimen dos actividades diferentes, la actividad empresarial y la actividad profesional. Antes estaban separados, antes eran régimen general de ley para los empresarios y el régimen profesional a los honorarios. Los unió, generó un sinnúmero de problemas. ¿Por qué generó un sinnúmero de problemas? Porque los contribuyentes que tributan en este régimen, ¿qué es lo que tienen que hacer en el empresarial? Se dedican a comercializar bienes, ¿sí? Y debido a que comercializan bienes, ellos facturan, ¿está bien? Trasladan el impuesto al valor agregado, también está bien. Pero ¿qué pasa con las personas que tributan bajo este régimen, pero son profesionales, tienen la actividad profesional? Ellos tienen que dar recibos de honorarios. Estos recibos de honorarios sí, llevan dos características diferentes a la factura. ¿Trasladan el impuesto al valor agregado? Sí. ¿Cuál es la primera característica? Que están sujetas a ciertas retenciones. Retenciones que los que comercializan bienes no tienen. ¿Cuáles son esas retenciones? Estas retenciones van a ser del 10 y de las 2/3 partes del IVA. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tienen que hacer ambos? Tienen que tener una declaración anual y tienen que tener declaraciones provisionales mensuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada mes tienen que ir a hacer sus cálculos, llega su periodo de causación, termina el periodo de causación, empieza el periodo de pago, tienen que hacer las cuentas, cuánto ingreso obtuvieron, cuántos gastos deducibles hicieron, por diferencia calculan su base gravable y de acuerdo a la base gravable, ahora sí que aplican la tarifa que viene. Entonces estas tarifas, la ley las publica por mes. ¿Por qué? Porque son progresivas. Ustedes cuando vieron contabilidad, pues creo que les explicaron que hay cuentas permanentes y cuentas dinámicas.
y que las cuentas dinámicas pertenecen al estado de resultados. Entonces, bueno, ahí es donde entra toda esta situación para poder determinar cuánto impuesto se va a pagar. Y el valor del IVA es del 16%. Este impuesto a lo mejor es muy fácil realizar el cálculo en cuanto a cuánto se va a pagar de IVA o cuánto saldo a favor tiene de IVA, pero su complejidad viene a que no todo está bajo una misma tasa. La más conocida y la que generalmente nosotros pagamos es la del 16%, pero hay una diversidad de tasas, hay al 4, al 3.5, al 11, al 8, al 6, o sea, ¿de qué depende? Depende del bien que estemos comercializando y muchas veces no del bien, sino de qué características tiene ese bien. Por ejemplo, si ustedes usan gel, que es un fijador de cabello, está bien, dicen, pues, tiene el 16%. No todo. Hay gel que tiene menos del 16 y hay gel que sí tiene el 16. ¿Cuál es la variación? El grado de alcohol que tiene uno y tiene otro. Esta, bueno, pues para el que los use, llévesela con cuidado porque luego utilizan gel con demasiada carga de alcohol y eso pues va a dañar su folículo del cabello y bueno, pues van a tender a quedarse sin cabello. Entonces, bueno, ahí sí ya va en función de gustos, ¿no? Pero para efectos del impuesto, el impuesto, la tasa de impuestos la ponen en función a la cantidad de alcohol que tiene uno y tiene el otro. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí ya tenemos la tasa del 16, las retenciones, aquí se las voy a mostrar, para si son contratados por una persona moral. El impuesto sobre la renta que les debe retener es el 10% de la base gravable, ¿sí? O el 16% de la el 10% de la contraprestación pactada. Y el impuesto al valor agregado, que es el que transfieren, son las 2/3 partes de la tasa del IVA. ¿Sí? Esto es lo que tendría que hacer un régimen empresarial y profesional, ya sea que venda bienes que se estaría tributando en el régimen empresarial y si otorga servicios estaría tributando en el régimen profesional. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tiene esto? Vamos ahora a analizar lo que sería la actividad profesional, que es la que vamos a ver. Tienen que calcular su base gravable al mes en que cause el impuesto. Si recuerdan, cuando empezamos todo esto del trimestre y todo, cuando empezamos ya a ver la parte práctica, yo les decía que hay dos periodos. Uno es el periodo de causación, que es cuando van y venden y cobran y compran y pagan y en fin. Y uno que es el periodo de pago. Bueno, pues aquí ya vemos que esas personas deben de calcular la base gravable en función al mes que están, es su mes de causación. ¿Sí? ¿Cómo calculan la base gravable? Bueno, aquí van a acumular los ingresos brutos. Aquí hay dos situaciones. Uno son importes brutos y otros son importes netos. Entonces, todo lo que es para efectos de cálculo de impuestos se realiza sobre cantidades brutas, sobre cantidades que no tienen impuestos, que no tienen retenciones, en fin, la cantidad bruta, ¿sí? Entonces, ahí los tienen que acumular, si recordarán, teóricamente la Constitución nos dice que debemos acumular todos nuestros ingresos de la actividad. En este sentido, hay personas que tienen un sueldo porque trabajan en alguna empresa o en alguna institución y aparte, digamos, dan ciertas asesorías o imparten ciertos cursos y por eso les pagan por honorarios. Pero en este caso los honorarios únicamente van a acumular los ingresos de los honorarios, no van a acumular el de salarios. ¿Por qué no acumulan el de salarios? Porque el de salarios quincena a quincena les están reteniendo el impuesto. El de honorarios no, el de honorarios ustedes tienen que hacer todo para poder retenerse, para poder pagar sus impuestos, en fin.
Entonces aquí sí, dice, bueno, los ingresos brutos propios de la actividad nada más, propios de la actividad de honorarios. Como les decía, esto es sin impuestos estatales, sin impuestos trasladados y sin retenciones. A ese monto les van a restar los gastos deducibles propios de la actividad, pero sin los impuestos trasladados. Los gastos brutos, las cantidades brutas que eso le arroje. A esa diferencia se le va a llamar base gravable. A la base gravable que ya determinaron, se le va a calcular el impuesto en función a la tabla correspondiente. La Secretaría de Hacienda emite las tablas mes a mes. Dice, para enero es esta, para febrero es esta, para marzo es esta, para abril es esta. El día de ayer yo les envié una práctica y les envié el primer semestre de las tarifas que vamos a aplicar en el ejercicio. ¿Okay? No sé si la recibieron. Sí, sí la recibimos. Sí, profe. Ok, bueno, entonces qué bueno que la recibieron. Aquí ustedes las podrán observar, ¿sí? Y esas tarifas se las publica el gobierno, aunque por los años 80 de repente algún funcionario tuvo la brillante idea de decir, ¿saben qué? Nosotros publicamos una y de ahí el contribuyente está obligado a calcular las demás. Por decir algo, si hablamos de sueldo, dijo yo publico la mensual y ustedes tienen que sacar su tarifa quincenal, decenal, catorcenal, semanal. Y bueno, pues cada quien se empezó a hacer como podía, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues como es mensual, la divido entre 4 y me da la semanal. La divido entre 2 y me da la quincenal. La divido entre tanto y me da la decenal, la catorcenal. Entonces cada quien lo hizo como quisiera. Entonces cuando el fisco empezó con que pues me debes impuesto, no, sí, porque así, no, mira, aquí está, tú me dijiste que yo calculara mi tarifa y de acuerdo a mi tarifa aquí está y está bien calculado el impuesto. Entonces se dio cuenta que no era tan sencillo. Entonces ya volvió otra vez a decir, no, pero yo se las publico antes del nuevo año, en el mes de diciembre aproximadamente, empiezan las publicaciones de las diferentes tarifas que van a regir para el año siguiente y nos quitamos de problemas, así todo está uniforme, porque si no, pues cada quien lo hizo como Dios le dio a entender y no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? En el comercio cotidiano, y ustedes se darán cuenta, todo lo que ustedes compran, adquieren, ya les dan el precio neto, que quiere decir que ya incluye el IVA. Sí. Esos son los precios netos. Si ustedes van, digamos, es más evidente cuando va uno a algún restaurante o una cosa así, que en la carta abajo dice nuestros precios incluyen el IVA. ¿Ok? También, si hubiera algunas retenciones, también van incluidas. Entonces, la palabra neto, lo que nos dice es el final que se está pagando. Es como si ustedes recuerdan cuando hicimos el recibito de nómina, teníamos por una parte las percepciones, por otro las deducciones y restándole a las percepciones las deducciones nos daban el neto a pagar. Y hay una gran diferencia entre lo que estaban ustedes, por lo que ustedes estaban contratados y el valor que ustedes estaban recibiendo. Aquí es exactamente lo mismo. Lo que son los valores netos ya incluye que ya trae impuestos trasladados, que ya trae retenciones, que ya trae todo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. No. No, profe. No. Bueno, No, profe, ninguno. sale. A la hora de que ustedes están tributando bajo la actividad profesional, una de las cosas que les van a pedir es que entreguen un comprobante y ese comprobante es el CFDI que ustedes tienen que expedir a la persona que los está contratando. Entonces, bueno, para poderlo hacer, pues
el CFDI tiene una estructura. Vamos a ver, les vamos a poner un ejemplo. Aquí el ejemplo consiste en que al abogado Marco Sánchez se le contrata por 20,000 pesos netos. Para el llenado de su recibo de honorarios hay que saber cuál es el precio por el cual se le contrató, pero el precio bruto, la cantidad bruta, ¿sí? Para poder llenar el CFDI, que es una de las cosas que nos pide. Y aquí está la pregunta, ¿cuál será el monto de la contraprestación pactada? ¿Cómo podemos determinar si parto de una cantidad neta? ¿Cómo podemos determinar cuánto es la cantidad bruta? ¿No se les ocurre? Yo de estos 20,000 tengo que calcular cuál es la cantidad que se requiere, por ejemplo, el precio. ¿Qué es el precio? Pues es el precio pactado entre el contratante y el profesional. ¿Cómo sé cuál es? Si son bien duchos. Sumándole Ok, sumándole. el IVA que le incluyen. Y luego, porque también va a tener retenciones. Sí. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál sería el precio? Ahí está. Yo les pongo que el precio son 20,979,02. Si ustedes a este precio le determinan el IVA, ¿cuánto tendrían? Sería el 16%, ¿verdad? Así es. A ver, permítame. El IVA son 3,356,64. Ajá, ahí está. Ok. Ahora vamos a sacar el subtotal, que es mi subtotal, es la suma de las dos cantidades. Es la suma de la base gravable y del impuesto trasladado. Ok. Ahí está. Ok. ¿Sí me van siguiendo? Vayan haciendo con su sumadora para que vean Sí, profe. cómo vamos haciendo aquí la situación. Ok. Ok. Bueno. Entonces, ya tenemos ahí que el subtotal es 24. A esto vamos a tener que hacerle una retención del impuesto sobre la renta, que es el 10% del precio. A los 20,979,02, tenemos que calcularle el 10%. Y ese 10% son 2,097,90. ¿Ok? Y después tenemos que calcularle lo que sería la retención del IVA, que la retención del IVA son las 2/3 partes de la tasa del IVA. ¿Cómo la obtendrían? El IVA por 2/3. El IVA por 2/3, o sea, que si nosotros multiplicáramos 3,356,64 por 2/3, ¿cómo sé cuáles son los 2/3? Porque yo ahí tengo el entero, que son 3,356,64.
Serían los 2.237.76, profe. Así es, exactamente. Se Eso supone sería. que se divide entre 3 el IVA trasladado y se multiplica por 2, ¿no? Así Sí. es. Ahí está. Los 2.237.76. Si haces la operación, tienes que agarrar los 3.356.64, lo divides entre 3 y lo multiplicas por 2. ¿Ok? Y llegamos a los 20,000 pesos. Yo partí de un precio neto. ¿Ok? Pero para poder llenar el recibo que va a entregar el profesionista, debe de saber cuál es el precio, cuál es el IVA trasladado, cuáles son las retenciones y llega a los 20,000 pesos. ¿Ok? ¿Les quedó Sí. claro? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ahora díganme cómo llegan o qué hacen para llegar a los 20,979. ¿Qué hacen para llegar para conocer ese valor? ¿A poco Pues sería lo inversa, ¿no? A esos 20,000, que es nuestro importe neto, sería sumarle la retención, bueno, las dos retenciones y el IVA trasladado. A ver, entonces tú dices, por lo que te entiendo, que a los 20,000 pesos le tengo que sumar las dos retenciones, Ajá. o sea, los 2,097,90 Ah, y los no. 2,237,76. Entonces, ya de alguna forma, pues ya me da 24,332,66. Ujú. Y ya no te Y da porque ya te dio los 24. se le restaría el IVA trasladado. ¿Y cuánto te da? Te da 20,976,02. Entonces, ¿cómo sería? Aquí tú estás partiendo porque ya conoces, pero así cuando les di la cantidad de 20,000, tú ya conocías que la retención del ISR era de 2,097,90 o que la No, retención del IVA era de 2,237,76 no. o que el IVA traslado era de 3,356,64. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para poder, en determinado momento, para poder hacer para poder conocer el precio del servicio? ¿O cómo le harían? A ver, yo les voy a decir cómo. Tenemos 20,000 pesos, ¿no? Todo lo de aquí arriba lo desconocemos totalmente, ¿sí? Todo esto lo desconocemos. Si a este importe
yo lo divido entre el 0.95, 4 veces 3. ¿Cuánto les da? $20,979. Precio. Punto 02. Ok. Entonces ya lo tienen. Entonces, ¿qué necesitan conocer? El factor. Pero más que conocerlo, no se lo vayan a grabar de memoria porque no es por ahí el asunto. ¿Por qué? Porque este factor funciona siempre y cuando todo esté así. 16% de IVA trasladado, 10% del precio y el 10.6666 de la retención del IVA. ¿Ok? Si cambiara, vamos a suponer que el gobierno nos dijera, pues con todo y la pandemia y la vacunación y que tuve que comprar vacunas y luego pagar a las personas que están aplicando las vacunas y darle su lunch a las personas que se llegan a vacunar y darle su lunch a las personas que están trabajando para esto, ¿cómo quedaría? Entonces, pues necesito subir los impuestos para que tener los fondos suficientes para seguir haciendo estas funciones. Si lo cambiara y dijera que es al 20%, ¿cómo quedaría? Se aplicaría el mismo factor del 0.95, 4 veces 3. No, cambiaría, ¿no? Cambiaría. Ahora, ¿cuál sería el factor? ¿Mm? ¿Cuál sería ese factor? A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, lo vemos. Sí, profe. Ok. Si ahora yo les dijera, ok, vamos a ver, son 25,000 pesos la contraprestación pactada. Y necesito saber aquí cuál es el precio. Y yo les dijera, siempre y cuando el IVA sea del 20%. Ok. La retención del ISR sigue siendo del 10%. La retención del IVA sería del 13.5%.
30%. ¿Qué factor debería yo emplear para que dividiendo los 25,000 pesos me diera el precio? ¿O cuál sería el precio? Si yo les dijera que el precio nos quedaría en 25,862,07 y de aquí lo calculábamos, lo vamos a calcular para ver si llegamos a los 25,000. ¿Ustedes creen que sí lleguemos? ¿O no? No, pues sí llegamos. ¿Cómo sabes? Tengo fe. Pero pues si no es de fe. Qué bueno, sabes que tienes fe, pero pues este no es de fe. ¿Ok? ¿Ok? Este es el subtotal. ¿Ok? Aquí esta es la retención ISR. Esta es la retención del IVA. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? Ahora sí, si decimos a este, le disminuyo este, le disminuyo este. Ahí está. Sí nos dio los 25,000. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que dividir los 25? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿No se les ocurre? Sería el precio original entre el precio, bueno, el precio de servicio entre el importe neto. Pero si el precio de servicio no lo conoces, Ah, cierto. yo estoy partiendo que nada más te dicen, a ver, hay que llenar vamos a suponer tú estás trabajando y estás como auxiliar administrativo y te dicen, hay que llenar este recibo, este CFDI. Y el Ok. precio neto que pactamos fueron 25,000 pesos. ¿Conoces el precio del servicio? Ese es el que tienes que Sí, calcular. sí. Si yo les dijera, bueno, a ver, dividan los 25,000 pesos entre el 0,96, 5 veces 6. Y ustedes lo hacen, ¿cuánto les da? Entre punto 96. Ajá. Punto 96, 5 veces 5 seises además. O sea, tienes punto 96 y le agregas 5 seises. Sí, sí, da los 25,862. Ok.
cómo calculé que ese era mi factor, porque ya no es un IVA del 16, la retención del IVA también ya cambió. ¿Qué tendré que hacer? Yo no lo puedo hacer por el 0.953, 4 veces 3. Le voy a explicar cómo. Aquí, esta cantidad, si la trasladáramos en lugar de porcentajes a número, ¿cómo me quedaría? ¿Esta cantidad qué sería? El 1.20, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque es el 20% del IVA y le está sumando uno porque, ¿cómo se llama? Por el Por- valor del precio, la unidad de precio, Ajá, ¿no? por la unidad. Aquí sí véanlo de esta forma. ¿Cuál es mi 100%? 25,000. 25.862.07. Ese es mi 100%. ¿Qué tengo? Que esos 31 tienen mi precio más un 20%. Por eso es el 1.20. ¿Ok? Y le disminuyéramos el punto 10, que es la retención del ISR, y le disminuyéramos el 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Todo esto. ¿Cuánto nos daría? Ok. Ahora sí, dividan los 25,000 entre el 0.96, 5 veces 6. Sí, ya nos da el precio. ¿Ok? Ya aprendieron entonces cómo determinar el factor. Y no solamente en esto, hay muchas cosas en las cuales se utiliza. No sé si en contabilidad lo vieron. No, no recuerdo haberlo visto. No, no lo vimos. No, Sabí, me dijeron que ya lo habían visto, ya ven. Entonces voy a decir, no es cierto, me mentiste. ¿quién le dijo? Sí, ¿Eh? dígale. ¿Quién le dijo? Pues su profesor. Ah, nosotros estamos con Dorantes. Pues ella, la profesora Dorantes. ¿Ella les dio contabilidad? No, 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 la profesora Dora. ajá, profesora Dora. ¿Qué pasaría si yo les doy un monto? Vamos a suponer 15,000 pesos. Y digo, este es el neto que se le paga a un transportista. profesor, se escucha un poco bajo, me parece. Sí, no escucho muy bien. Sí, se A ver, escucha. ahora sí ya me escuchan mejor. Ya, Ya. Ya, profe. Ok, Gracias. bueno. ¿Qué sucede si yo les digo son 15,000 pesos que se le paga a un transportista, al cual se le paga el IVA y se le hace únicamente una retención del 4.5%? El IVA a tasa del 16%. ¿Cuál sería su precio?
La retención ¿Me era puede para- repetir Las los datos de retenciones nuevo, son Carlos? los mismos datos, ¿verdad? No, 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 no. A ver, fíjese bien en el planteamiento. Esos 15,000 pesos son el neto que se le paga a un transportista, que tenemos que sacar cuál es su valor bruto. Se le paga el 16% de IVA y se le hace una retención por el 4,5%. ¿Cómo me quedaría? La retención de IVA es del 4.5%, ¿verdad? Es una retención, es de impuesto sobre la renta, no se le retiene de IVA a ellos. Ah, ok, 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 ok. Ese 1,452. ¿Sí le están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí. ¿Y si les dio así como yo se los puse o no? Bueno, yo saqué el factor ese, bueno, el factor de restar los porcentajes, por así decirlo, Ajá, y me dio 1.115 y al dividirlo sí me da los exactamente. 13.452.91. Exactamente, ese es el factor que vamos a aplicar, el 1,115, el cual al precio neto, al valor neto, lo dividimos entre 1,115 y te dan los 13,452.91. Para ver si es cierto, lo multiplicaríamos por el 16%, que nos da 2,152,47, y me da un subtotal de 15,605,38. A ese le restaríamos el 4,5% de la base del precio pactado, que son 13,452,91, y te dan los 605,38. ¿Ok? Y si se lo restamos a los 15,605,38, a los 605,38, pues ya me da los 15,000 cerrados. ¿Sí les quedó claro cómo poder obtener un factor? Podría sacar con el ejercicio de los 20,000, igual, porque creo que yo lo intenté y me salió mal. No, 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 pero con los 20,000, ¿sobre qué lo estás haciendo? Los 20,000 sobre la resta del 1.16, que sería el subtotal más el 16%, menos el 10%, el 0.01 del ICE, de retención del ICR, menos la retención del IVA, que sería del 0.6666, de 2/3. No, es el punto 666, no son 2/3, ¿eh? No, espera. Dos tercios.
Bueno, es que lo puse directo en el Excel. Profe, ¿lo podría explicar otra vez? El segundo, bueno, el de los 15,000, es que me confundí un poco. Ok. El de los 15,000. Sí, por favor. Tú llegas aquí y ¿qué tienes? Tienes, pasándolo al número, tienes el 1.16, ¿sí? Sí, Ok. ¿Qué le vas a restar? Ok. Déjasela. Ok. sí, profe. Ahí lo tienes en tu pantalla, ¿no? Sí, Si hacemos a tasa del 16%, para que vean cómo salió el 0.95, 4 veces 3, ¿qué tenemos? Tenemos el 1.16, ¿no? ¿Qué sería el subtotal? sí. Vamos a jalar, Ujú, sí, deja jalarlo 4 dígitos. Ok. A este que le vamos a restar. Ok. ¿Y qué le vamos a 10%. restar? Si a este le restamos este y le restamos este, ok, Sí, y ya te dio el 0.95, 4 veces 3. ok, ese es el precio, ¿verdad? No, ese es para No, sacar el el precio. factor. Ujú, es el Ese factor es para el sacar el factor. precio. Ujú, Así es. sí, ya. ¿Sí le entendieron? Sí, profe. Sí, ya, profe. Entonces quedó clarito, clarito. Profe, yo tengo una duda sobre el problema de los 25,000. El Ajá. 0.1333, ¿cómo lo sacó? ¿Qué es lo que tenemos? Una tasa del IVA del 20%, ¿ok? Ajá, sí, Porque ese ejemplo es del 20%, sí, sí, sí. no del 16, ok. Si tú lo divides entre 3 y lo multiplicas por 2, ¿qué tasa te da? Ok, Ese es sí, pero ¿por qué ¿Eh? por dos? Porque porque son las son dos dos terceras tercios. partes. Son las dos Ah, ok. terceras partes. ¿Ok? ¿Qué sería prácticamente si lo hacemos? Por ejemplo, vamos a hacer el de 20,000 pesos. ¿Cuánto es lo que tenemos de IVA? 5,172.41, ¿ok? Si lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 2, ¿cuánto nos dio? Los 3,448. Punto 27 y fracción, que bueno, se subía a los 28, ¿no? Sí, Ok. O sea, aquí, con esto, pues hay dos corrientes, ¿no? Una corriente que dice, ¿sabes qué? Para sacar la retención del IVA, tú tienes que agarrar tu monto del IVA, dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 2 y esa sería tu retención. La otra corriente dice, no, no, espérame,
la ley es muy clara y dice las 2/3 de la tasa del IVA, no del importe. Entonces, si lo hacemos dividiendo los 20% entre 3 y multiplicado por 2 me da el 0.13333 porque es progresivo. Pero ahí hay una discrepancia. Si lo hacemos considerando el 0.13333 me va a dar los 3.448.28. Sin embargo, si yo al monto del IVA lo divido entre 3 y lo multiplico por 2, me va a dar prácticamente lo mismo, 3.448.273, o sea, no lo puedo subir a 28 porque no ha rebasado el 5 o no tiene el 5. Si me saliera .275, pues ya se va al 28. Entonces, a la hora de sacar ya el total, si utilizamos el de 27, me va a dar 24.999.99, ¿no? Entonces sí hay una pequeñísima discrepancia. Y entonces es un verdadero problema a veces porque hay entidades como la universidad que a la hora de decirle, pues o sea, neto fue tanto, mira, así. Y uno lo manda con un centavo de más o con un centavo de menos, le rechazan el recibo y dicen, no, 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 está mal. No, pero ¿por qué? Pues porque nosotros lo que hacemos es agarrar el monto del IVA, dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 2. Sí, pero la ley dice la tasa, no dice el monto. Y se arman unas broncas fenomenales. Y yo les digo, es que pues, para qué nos peleamos? O sea, si la ley dice que es las 2/3 de la tasa, entonces tenemos que agarrar el factor del 13.33333 para poderlo sacar por ciento. Pero en fin, ahí les digo, hay dos corrientes que cada quien dice que la suya es mejor. Y uno dice, no, es que para mí yo lo hago así. El monto del IVA entre 3 por 2 y eso es lo que me tienes que poner como retención del IVA. Y otros dicen, no, es que dice la tasa y bueno, pero en fin. El chiste es que es lo mismo, nada más que sí hay una variación de centavos a veces, 2 centavos, 3 centavos cuando mucho, entre utilizar un método y utilizar el otro. Pero pues ambos cumplen, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Aquí lo importante es que ustedes aprendan a cómo sacar un factor cuando tienen un valor neto. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese factor, profesor? Disculpe. Pues ese es el factor de cálculo para sacar el precio de un bien o el precio bruto de un bien o de un servicio. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿O no les quedó tan claro? ¿Me puede repetir el nombre del factor, profe? ¿Cómo dijo? Pues es el factor para obtener el precio Un bien. Ujú. de un bien o un servicio. El precio bruto de un bien o un servicio. Ok. Entonces la segunda. Ok. 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 A ver, un tantito deje. Ok, vamos a seguir. Les voy a proyectar. ¿Y ahora dónde quedó esto? A ver. Es que lo borre. Que guaje. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Sí, profe. A ya le entendieron. Sí, ese ya. Ok. Ahora aquí lo vamos a hacer de diferente forma. Aquí es el mismo abogado, nada más que es una cantidad de 20,000 pesos bruta. Este importe bruto, ¿qué le tendríamos que hacer? Pasarlo a neto. ¿Y cómo lo pasó a neto?
necesitamos conocer el porcentaje del IVA, la retención de ICR y la retención de IVA, ¿no? Ok, al 16% de IVA, 10% de retención de ISR y 10.5 veces 6 de retención del IVA. Entonces, Otra vez me los podría repetir, por favor. 16% de IVA y después, ¿cómo? 10% de la retención de ISR y 10.5 veces 5 veces de retención del IVA. Sería 1.16 menos 0.1 del 10% menos el 0.106665 veces 6 A ver, espérame, ¿y para qué? para sacar el factor de acumulación, ¿no? El factor del cálculo. ¿Pero para qué si te estoy dando una cantidad bruta, no una cantidad neta? Ah, sí es cierto, ya. Por ciento a los 20,000, ¿no? ¿Mandé? Se les debe sacar el 16% a los 20,000. Ahí está, 20,000. Ujú. ¿Ok? Luego, ya llegamos hasta ahí, luego. Tendremos que sacarlo de la retención del ISR, ¿no? Ok, ahí está. Luego los de la retención del IVA. Ajá. Y después sería la resta del subtotal menos el ICR menos el IVA. Ajá. Y ya nos daría el importe neto. Dice aquí, ¿cuánto es lo que estuviera percibiendo? 19,066.67. Si ven el cambio entre una cantidad neta y una cantidad bruta, y conste que estamos usando lo mismo. Sí, no, porque la neta está incompleta y la bruta ya es con todo. No. O sea, es que mi explicación va en otro sentido. O sea, si ustedes, se los voy a poner así, si ustedes entran y me van a pedir trabajo, ¿cuánto quieres ganar? Ustedes me dicen 20,000 pesos. Y yo les digo, ok, sale, 20,000 pesos más el IVA menos las retenciones. ¿Cuánto estarían percibiendo? Los 19,000. 19,066. Exactamente. Si ustedes me dicen, yo quiero 20,000 pesos netos, ¿cuánto estarían ganando? ¿O cuánto cobrarían? 20,000. Los 20,000. Así es. Aquí hay dos facetas. Una, yo como empresario, yo les digo, yo te pago los 20,000 más el IVA menos las retenciones. ¿Ok? Si yo fuera el que pide el trabajo, yo diría, yo quiero 20,000 pesos netos. ¿Por qué? Porque al pedir los 20,000 pesos netos, el que va a pagar el impuesto es el patrón, no yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces él, y regresamos a la contabilidad, entonces él, ¿cuánto va a mandar al gasto? Uy, se me pasó. ¿Cuánto va a mandar al gasto? 20,979, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a mandar al IVA? 3,356. ¿Cuánto va a pagar de retenciones? 4,300 y fracción. ¿Y yo qué voy a recibir? Mis 20,000 pesos. ¿Cuál me conviene más como profesionista? ¿Pedir los 20,000 pesos netos o 20,000 pesos más el IVA menos las retenciones? Los netos.
Ok, a esa conclusión quería llegar. ¿Sí les queda claro cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, Sí, profe. Yo recibo mis 20,000 en este que tienen en su pantalla. Yo recibo los 20,000 y me olvido. ¿Sí? ¿Quién va a pagar el 10%? Pues el que me contrató, el patrón. ¿Quién va a pagar la retención del IVA? Pues el que me contrató, el patrón. Claro, aquí va a haber un beneficio para mí como patrón, que yo de IVA voy a mandar más y voy a tener saldo, a lo mejor saldo a favor de IVA. Pero yo tengo que cubrir por la suma de estos, que son 4,000, yo voy a tener 3,000, o sea, voy a tener un diferencial. Si utilizo este, ¿quién está pagando los impuestos? El profesionista, ¿no? Él está pagando esto. ¿Sí? Y gana menos. $933.33 menos es lo que está percibiendo. ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Tienen, Sí, algún- profe. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Aquí yo esto se los muestro para que vean. Si yo soy el patrón, porque ustedes pueden estar en las dos posiciones. Vamos a suponer que vamos a contratar personal, pero tiene que ser por honorarios y ustedes son encargados de decir, bueno, pues a ver, tú vas a ver aquí todo este rollo y necesitas esto y bueno, si llegan, ¿cuánto les vas a ofrecer? ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo 20,000 pesos más el IVA menos las retenciones, porque yo estoy del lado de la empresa. Si yo soy el que llego a quererme contratar, pues yo necesito 20,000 pesos netos. ¿Ok? Sí, ¿Sí les queda claro? sí, profe. ¿Tienen alguna duda? No, ¿No les quedó duda? No, creo No, que no, profe. profe. Entonces, bueno, ya vimos lo que es seguro social, ya vieron dónde pueden, dónde emplean o dónde pueden emplear los conocimientos del seguro social, del cálculo de las retenciones de salarios. Ya vimos de actividad empresarial y profesional, nada más que aquí nos falta lo siguiente. Aquí nos falta que debemos bueno, la práctica que les mandé va encaminada precisamente a resolverla y es lo que vamos a hacer, pero ya no nos da mucho tiempo, que digamos, para empezarla a resolver. Entonces la vamos a resolver el jueves para que ustedes vean ya cómo es. Ahí tienen 3 meses porque nada más fue un trimestre, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Sí, es Sí, el profe. primer trimestre de 2020. Entonces, ya que lo tengamos, bueno, pues ya, ustedes me dirán qué dudas tendrían ahí. Y si no tienen dudas, bueno, pues ya pasaríamos a lo que sería el ISR de personas morales, que esa es otra situación. Hasta este punto, ¿qué dudas tienen? ¿No tienen dudas? Yo no, profesor. No, yo tampoco, profe. No. ¿Sí? Ok.
¿Ya no tienen ninguna duda? ¿Todo les quedó claro? Sí, profe. Hasta el momento sí. Sí. Órale. A ver, es que te me quedé así callado porque yo no había usado el 365. Y ahora que lo cambié al 365 a fuerza, porque no me quedó de otra, ¿verdad? Estaba viendo que traía otras curiosidades del PowerPoint. Más bien no trae otras, sino simplemente las acomodan de diferente forma. Ok, bueno. Entonces no tienen dudas, no nada. Entonces nos vemos el jueves. O sea, nos conectaremos el jueves para ver esta situación de seguirle con eso. ¿Ok? Ok, profe. Ok, Sí. profesor. Sí, profe. Dale. Entonces nos estamos conectando el jueves. Cuídense mucho porque ya ven que pues ya supuestamente ha bajado de los contagios. Ya están reportando menos contagios, menos defunciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí sí, cuídense para no tener problemas, porque ya ven que sí se pone bastante delicado el asunto. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estaremos conectándonos el martes ya para concluir con la práctica y seguirle con lo demás. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Ok, profe. Ok, profe, gracias. Vale, nos Gracias, vemos profe. entonces jueves. Ok, gracias. Profe, hasta luego. Buenas Gracias, tardes. profe. Hasta luego. Luego. Bye.